Y aquí yo voy a mover aquello. Entonces, para mover, yo utilizo el comando mb, ¿verdad? Y yo le voy a decir que todo lo que esté dentro de WordPress, con el asterisco, me lo mueva a /var www.html. ¿Ok? Entonces, voy a mover todo lo que se encuentre dentro de WordPress, todos los archivos y carpetas a esta ruta. Le doy un Enter y si yo hago un ls-l, podemos observar que los archivos que antes estaban en WordPress ya están en la ruta HTML. ¿Sí ven? Si yo ingreso a la carpeta con cd WordPress y luego le hago un ls-l, ya esa carpeta se encuentra vacía. Si regreso con cd ... y hago un ls-l, podemos observar que ya tengo acá mis archivos y carpetas. Por lo tanto, yo podría borrar ya el archivo targz que contiene la instalación de WordPress y borrar la carpeta de WordPress, ¿no? Entonces yo ya podría borrar aquello. Entonces voy a hacer un rm-rf y voy a borrar primero el archivo targz. Y luego voy a borrar la carpeta WordPress. ¿Ok? Muy bien, si hago un ls-lh, podemos observar que ya no tengo yo esos archivos y esa carpeta. Esto con el objetivo de tener un espacio más en disco y que no esté ahí siendo utilizado por algo que ya no lo voy a necesitar. Ahora sí, si nosotros nos vamos acá y damos un Enter en la raíz, ya nos va a pedir que instalemos WordPress. Bien, vamos a instalar ahora la base de datos. ¿Sí? Vamos a instalar ahora la base de datos. Para instalar nosotros la base de datos, ¿verdad? Vamos a necesitar de igual manera descargar nosotros los repositorios de MySQL. Sí, vamos a necesitar nosotros descargar esos repositorios. Y para hacer la instalación, configuraremos lo siguiente. Muy bien, ahora tenemos que instalar el motor de base de datos. Para ello, en el MySQL Community Download, nosotros vamos a tener el repositorio de la versión del MySQL para poderlo instalar. Entonces nosotros debemos descargar este repositorio. Lo podemos hacer con clic derecho, copiar dirección del enlace y ejecutar el siguiente comando. ¿Sí? Ejecutar el siguiente comando. Perdón. Es cur -sslo, la dirección en este caso del release, que es MySQL 80 Community Release, el 7-5. Si hacemos un ls-l, observamos que lo hemos descargado. Validamos nosotros en este caso la verificación del archivo. Nos dice aquí que está correcto. Miren, aquí nos aparece el checksum. Y ahora sí, procedemos a descomprimir esto de aquí para poder, en este caso, realizar la instalación, ¿no? Hacemos un sudo -rm, perdón, aquí es 5. Perdón, MySQL 80. Ahora sí. Bien, ya se ha descomprimido y luego ejecutamos la instalación del MySQL Server, ¿no? Damos clic en sudo yum install MySQL Server. No le he puesto el "-y" para poder observar cuál es la versión de MySQL que se va a instalar. Le damos que sí, que haga la instalación. Y ahora sí procedemos a iniciar el servicio, que sería de hacerlo con el systemctl start mysqld, ¿no? Muy bien. Cuando queremos iniciar el servicio tenemos un problema.
nos dice que ha fallado, en este caso, en el repositorio, la instalación del Community Client. Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando y ahora sí vamos a proceder con la instalación, ¿no? Ejecutamos el import repo MySQL 2022. Volvemos a realizar el yum install MySQL-server. Le damos que sí. Damos un enter. Y vemos que ahora sí procede con la instalación. Entonces es un problema que tiene el repositorio que sin embargo lo podemos resolver ejecutando el siguiente comando que es rpm --import y estamos extrayendo nosotros un repositorio de MySQL de 2022, ¿no? Que solucionaría ese problema. ¿Ok? Entonces, ahora sí esperamos que se realice la instalación correspondiente. Una vez que se realiza la instalación correspondiente, vamos nosotros a iniciar el servicio de MySQL y lo vamos a activar para que si el servidor sufre algún reinicio, también el servidor de base de datos o el servicio de base de datos inicie en conjunto con el sistema operativo. Entonces vamos a esperar unos minutos mientras realiza la instalación que corresponde. Ok, y ya finalizando la instalación del MySQL Community Server, vamos a proceder nuevamente a iniciar, bueno, vamos a proceder a iniciar el servicio que corresponde y también a activar con el enable para que cuando nuestra máquina virtual se reinicie, el servicio de MySQL también inicie con el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, finaliza nuestra instalación, nos dice que está completa. Si nosotros hacemos un systemctl status mysqld, podemos ver que el servicio se encuentra inactivo y también está deshabilitado, ¿no? Entonces vamos a hacer un systemctl enable mysqld. Y ahora sí, hacemos un systemctl start mysqld. Bien, no nos inicia el servidor de base de datos. Vamos a ir nosotros a la siguiente ruta. Vamos a editar v/etc clinux conf. Aquí, por lo general, cuando instalamos nosotros CentOS, nos viene un clinux en estado enforcing, que va a tener ciertas políticas de seguridad que nosotros la podemos controlar por medio del firewall, ¿no? Entonces vamos a deshabilitar el clinux, damos un enter, X, y ahora sí lo que nos toca es reiniciar nuestra máquina virtual para que surta efecto esta configuración. Vamos a venir acá, vamos a detener la máquina virtual y luego vamos a iniciar la misma. ¿Esto con qué objetivo? Para poder deshabilitar esas políticas de seguridad y el servidor de base de datos nos corra sin ningún problema. O de no, tenemos que buscar nosotros o ejecutar el comando que nos permita habilitar a nosotros el cbool en el clinux para poder trabajar con base de datos MySQL, ¿no? Entonces, sin embargo, si nosotros deshabilitamos este tipo de políticas, no es que vamos a tener un inconveniente drástico a nivel de seguridad, porque vamos a poderlo seguir controlando por medio de los puertos que nosotros dejamos abiertos, así que no hay ningún inconveniente. Cabe indicar que todo esto nosotros lo estamos haciendo con el usuario root. Ya luego nosotros vamos a cambiar, ¿verdad? Ya se está iniciando la máquina, ya se inició. Luego nosotros vamos a cambiar todos estos archivos que pertenecen a root, le vamos a dejar que pertenezcan al usuario Apache o al usuario www.data, ¿no? Entonces vamos a esperar que ejecute la máquina para continuar con el ejercicio. Hemos deshabilitado el clinux.
Muy bien, ingresamos nuevamente con sudo -i. Y ahora sí voy a hacer el systemctl start mysqld. Y el servicio inició sin ningún problema, ¿no? Entonces, si ponemos status, observamos que el servicio está activo. Vamos a ponerle el enable para decirle que cree el enlace, ¿no? Listo. Ahora sí, ya tenemos el motor de base de datos corriendo. Lo que nos toca ahora es darle la seguridad a nuestra base de datos. Por lo general, cuando nosotros instalamos por primera vez MySQL, en esta ruta que ustedes observan aquí, nos va a dar una clave temporal para el usuario root. Esa clave temporal nosotros debemos cambiarla y vamos a ejecutar los siguientes pasos a nivel del servidor de MySQL, ¿no? Vamos a poner sudo MySQL secure installation. Muy bien, me dice que entre el password del root, es este de aquí, ¿verdad? Que estaba en un log, lo insertamos y ahora sí me pide que ingrese el nuevo password, ¿no? Cabe indicar que cuando usted escribe el password no se va a visualizar en la pantalla, ¿ok? Listo. Ya cambié yo el password, me dice que cuenta con todas las medidas de seguridad. Normalmente pide que tenga una letra mayúscula, letra minúscula, números y caracteres especiales. ¿Ok? Luego me dice acá si quiero yo cambiar el password para el root. Le digo que ya no. Pero sí, que quiero cambiar. Perdón, lo volví a repetir. Muy bien. Sí, que siga con el password. Listo. Me dice si deseo remover un usuario anónimo que tengo. Le digo que sí, que lo remueva. Que si quiero deshabilitar el acceso de login remoto, estoy aquí para qué me sirve. Por ejemplo, yo como administrador de la base de datos, yo puedo estar en la misma red de mi equipo y puedo darle solamente que mi equipo tenga permisos para acceder a esa base de datos. De momento le vamos a decir que no deshabilite porque eso más adelante se puede utilizar, ¿no? Le vamos a decir que no. Me dice si quiere remover una base de datos test que se crea automáticamente cuando se instala MySQL, le vamos a decir que sí. ¿Ok? Y me dice que si quiero recargar todos los privilegios, le decimos que sí. Listo, ya tenemos nosotros configurado nuestro servidor de base de datos, nuestro servicio de base de datos de MySQL con la nueva contraseña que le hemos puesto, ¿no? Entonces, a modo de consola, vamos a crear el usuario y la base de datos. Entonces, vamos a poner MySQL -root, porque root es el usuario que tenía la clave. Vamos a ingresar la clave que pusimos. ¿Ok? Y ya estamos nosotros en la consola de MySQL, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo empezar a crear las bases de datos. Aquí lo primero que voy a hacer es crear la base de datos. Create database y el nombre de la base de datos. En este caso le voy a poner sitio web. Punto y coma. Enter. Y ahí me dices que ya un query ha sido ejecutado y que se ha afectado. En este caso yo ya he creado la base de datos. Ahora vamos a crear un usuario. Para ello vamos a poner create user, el nombre del usuario entre comillas. En este caso le voy a poner web user, ¿verdad? Arroba
localhost para que se pueda conectar solamente desde el propio servidor. Identify. Y la clave, ¿no? En este caso, la clave le voy a dejar Emelec 2022. Punto y coma, damos un enter. Me dice en este caso que la clave no satisface las políticas de seguridad. Por lo tanto, vamos a cambiarle la clave. ¿Sí? Voy a copiar esto de aquí para no volver a escribir. Y vamos a modificar la clave, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poner la E mayúscula. Y le vamos a agregar un asterisco. Muy bien. Ahora sí, le damos un enter. Me dice que ya se ha ejecutado el query y por lo tanto tenemos ya el usuario. Una vez que tenemos el usuario, yo a este usuario le voy a dar todos los privilegios para que tenga a esa base de datos. Entonces voy a poner grant all privilegios. Ok. On sitio web, punto asterisco, es decir, a todas las tablas que tenga mi base de datos sitios web, to el nombre de usuario, que en este caso es web user, arroba localhost. Damos un enter, query ok, muy bien. Y por último vamos a hacer un flush de todos los privilegios, ¿no? Flush. Ok, listo. Vamos a tratar de ver las bases de datos. Show database. Perdón, databases. Ahí podemos observar nosotros que tenemos las bases de datos que hemos creado, ¿no? Y también podemos ver los privilegios del usuario web, ¿no? De web user. Show grant. Web user arroba localhost. Muy bien, ahí podemos ver nosotros que este usuario web tiene todos los privilegios sobre la base sitio web. Muy bien, con esto podemos salir ya nosotros de la base de datos y ahora sí vamos a poder venir nosotros a nuestra página de instalación. Vamos a refrescar. Ya tengo yo instalado servidor web, en este caso el Apache. Tengo instalado PHP en la versión 7.4. Instalamos la librería de PHP MySQL. Instalamos la base de datos. Creamos la base de datos. Creamos el usuario de la base de datos. Le asignamos los privilegios y roles a ese usuario sobre la base de datos. Ahora sí, nos toca a nosotros venir acá y instalar la herramienta. Entonces vamos a poner aquí, vamos a ello. Ok. Nombre de la base de datos, nosotros le pusimos sitio web. Nombre de usuario de la base de datos, le pusimos web, user web, algo así creo que fue. User web, vamos a verificarlo. Web user, le pusimos web user y la clave del usuario es la de acá, ¿no? Aquí no es user web, es web user. La contraseña de ese usuario, el servidor de la base de datos y el prefijo de la tabla. Normalmente WordPress no pone la WP. Usted puede cambiarle ese prefijo. ¿Con qué objetivo? Con que usted no sufra ataques a su base de datos, porque de pronto, como ese es un prefijo por default que pone WordPress y usted sabe hacer instalaciones por default, normalmente es necesario cambiar ese prefijo. Yo le voy a poner FA de Felipe Arevalo. Le damos clic en enviar
me dice que existe un error en establecer la conexión con la base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el error que está ahí. Sitio web, web user, servidor de la base de datos. Vamos a poner de pronto la 127.0.0.1, que igual estamos haciendo referencia en este caso, es web user, ¿no? Web user. Muy bien. Web user, sitio web, el nombre de la base de datos, usuario clave. Y de todos modos nos dice que tenemos un error en establecer conexión con la base de datos. Muy bien. Vamos a tratar de solucionar ese error. De pronto, lo que podemos hacer es ingresar al MySQL -u root -p. Ok, y tengo un problema de conexión con el motor de base de datos. Ok, hay un bloqueo del socket de MySQL. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es aumentarle memoria a mi servidor, ¿no? Sí, hay un problema. De pronto, por tema de memoria, voy nuevamente a apagar mi servidor y voy a aumentarle un poquito de memoria, ¿no? Bien, modificado los valores, vamos a iniciar la instancia para poder ingresar y realizar la instalación que corresponde, ¿no? Esperamos que inicie la instancia. Una vez que inicie la instancia, vamos a volver acá y vamos a ejecutar ya el usuario, ¿verdad? El nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña que hemos puesto, el servidor de base de datos, localhost y el nuevo prefijo de la tabla. Ahora sí, vimos que el tema era que me estaba quedando sin memoria suficiente, por lo tanto se me bloqueaba el puerto, ¿no? Entonces, me dice que también no se ha podido escribir en el archivo wp-config.php y que por lo tanto yo debo copiar todo este código que está aquí, ¿ok? Y pegarlo en ese archivo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer yo es ir a este servidor. Obviamente me va a tocar nuevamente recargarlo. Vamos a esperar que recargue. Y vamos a ir a esa ruta que nos dice, ¿no? Que en este caso es el archivo wp-config. Normalmente esto está en /var www.html, ¿sí? HTML, y ahí vamos a tener el archivo wconfig. Muy bien, entonces voy a ingresar con el usuario sudo -i. Voy a ir a la ruta cd /var www.html, hago un ls-lh para ver los archivos, y aquí está el archivo ¿cómo era el nombre? Perdón. wp-config.php. ¿Ok? Ese de ahí, entonces, va a estar dentro de wp-admin. Voy a ir a esa carpeta. Las que están de color azul son carpetas. Entonces voy a ir a cd wp-admin. Hago un ls-l. Y por aquí tiene que estar el wp-config, ¿no? Ok, no se encuentra. Listo, no hay ningún problema. La ruta donde debemos crear este archivo, voy a mostrar nuevamente, es aquí. ¿Sí? La ruta donde debemos mostrar este archivo es aquí. Normalmente cuando nosotros hacemos la instalación de WordPress,
el archivo que viene por default es wp-config-sample, o sea, de ejemplo. Y eso es lo que nosotros debemos modificar. ¿Ok? Yo puedo hacerle una copia de ese archivo, pero normalmente lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo con el nombre que me pide, ¿no? Pongo el comando v, aunque el archivo no está, yo directamente con v puedo poner el nombre que deseo, wp-config.php, y cuando le dé enter se me crea el archivo y puedo copiar y pegar todos estos valores que me indica la instalación del WordPress, ¿no? Entonces vamos a copiar, venimos acá, con la tecla insert, insertamos, shift insert, ya tengo copiado y pegado esto, ¿ok? Escape, W, Q o la X, he guardado, si hago un ls-l, podemos observar que tenemos ya aquí el archivo wp-config.php y le decimos que ejecute la instalación. Al momento que ejecute la instalación, ya nos va a pedir los datos, ¿no? En este caso nos dice que ingresemos un título. Vamos a ingresar aquí el nombre de una tienda e-commerce. Le vamos a poner e-commerce mecapacito.com. ¿Ok? Un nombre de usuario. Le vamos a poner aquí un nombre de usuario. Felipe-admin. Y la contraseña le vamos a poner por defecto otra clave que diga Ecuador ** 2022. ¿Ok? Un correo electrónico, felipearevalo87@gmail.com, y le vamos a decir aquí, nos dice que visibilidad en los motores de búsqueda, disuade los motores de búsqueda para indexar el sitio, le vamos a dejar desactivado. Le damos clic en instalar WordPress. En ese momento ya nuestra instalación de WordPress ha sido concluida. Si nosotros ejecutamos solamente la dirección IP, ¿verdad? Que es el dominio de la IP pública actualmente, nos aparece ya el sitio de e-commerce, ¿verdad? Del sitio de e-commerce por default que trae WordPress, ¿no? Para nosotros ir al administrador, debemos poner aquí /wp-admin, damos un enter, nos va a pedir que ingresemos nuestro nombre de usuario, Felipe-admin, con la clave que dejamos hace unos minutos. Le voy a dejar que me recuerde, accedemos, y ya aquí nosotros vamos a estar en el panel de administración de WordPress. Y aquí tenemos nosotros ya la versión 5.9 de WordPress instalado en una instancia de un servidor de Google, ¿sí? Podemos nosotros de pronto aquí con un tail -f /var log http de access, podemos observar los accesos que estamos teniendo a nuestra IP pública con fecha y hora, y si de pronto tenemos algún error, podemos ver acá en el error log todos los mensajes que nos está dando el servidor web para tratarlo de solucionar. Ya luego aquí nosotros nos toca es tener netamente la administración del WordPress, donde podemos nosotros instalar plugins, ¿verdad? Podemos instalar plugins, y acá en la opción de herramientas, perdón, en la opción de apariencia, podemos nosotros instalar un tema de WordPress, ¿no? Podemos añadir los que están gratuitos o subir un nuevo tema, ¿ok? Entonces, la configuración de temas y agregar un plugin de WooCommerce va a estar en el siguiente video, ¿no? Y vamos a explicar ahí un poco sobre la administración de WordPress. Eso es todo. Les agradezco por su tiempo. Esto ha sido una instalación. Vamos a preparar un siguiente video donde vamos a enseñar la administración de WordPress, instalación de un tema, instalación del plugin WooCommerce, y también vamos a enseñar cómo configurar un dominio y a instalar el certificado SSL en el servidor que corresponde. ¿Ok?
estamos viendo en un próximo video que lo subiremos en un par de días, ¿no? Tengan ustedes un excelente día. Pasen muy bien.